¿Cómo estás, querido Genaro Lozano? Bienvenido, como siempre, qué gusto saludarte. Siempre con el placer de saludarte, querida Bianca, a ti y a toda la audiencia de La Gracias. Octava. Contento de que es martes, estamos ya, digamos, casi a la mitad de la semana. Ya vendrá el fin de semana donde podremos pues ir a salir por la ciudad o por el país si se puede. Oye, Claro. a ver, te cuento, ayer justo el lunes se celebró el 14 aniversario del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, como bien decías. Y me parece que es importante detenernos un poquito a pensar en qué significa esta institución para la Ciudad de México, sobre todo, Bianca, pensando en ese contexto del que hemos platicado a lo largo de las últimas semanas, de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que acabamos de ver en Alemania, el avance de esta opción de ultraderecha, que sobre todo, además, preocupantemente está teniendo pues cierto eco entre las personas más jóvenes, votantes entre 18 y 24 años, votaron a la opción de ultraderecha alemana hasta en un 20%, solo en segundo lugar después de este partido Linke de izquierda. Pensando también en ese contexto por el que yo llevo preocupado prácticamente meses, querida Bianca, y lo he platicado aquí contigo y con la audiencia de la Octava, y es ese sentimiento que parece recorrer el mundo de estos hombres de las criptomonedas, de estos hombres blancos, de estos hombres que hacen los saludos nazis sin pensar en el pasado, de la discriminación de las personas trans, de cómo de repente vemos al hombre más rico del mundo, a Elon Musk, queriendo cortar los trabajos de personas, de servidores públicos en Estados Unidos sin ninguna indemnización, de cómo estamos viendo de cierta manera un empoderamiento de esta idea de que toda la corrección política y lo llamado woke está mal. Y creo que en ese contexto, digamos, es donde quisieran marcar este aniversario 14 del COPRED, porque me parece que eso que estamos viendo en el mundo, Bianca, eso que me preocupa tanto y que nos preocupa a muchas personas que pensamos con el corazón en la izquierda, em, se enmarca también en el sentido de que aquí en México hay también de repente algunos ecos de ese tipo de conductas discriminatorias, de ese tipo de conductas machistas, de ese tipo de conductas que es lo que queremos justamente combatir con una institución como el COPRED. Y como te decía, no hay que ir tan lejos. Aquí en México, apenas la semana pasada en Jalisco, y esta semana todavía ha sido un tema de conversación, el gobernador de esa entidad pues no entiende el tema de las infancias trans, no entiende cómo se puede proteger a estas personas que necesitan un reconocimiento en su acta. De repente emite declaraciones que evidentemente indican que no ha estudiado el tema, que no sabe y no entiende por qué habría que proteger a estas infancias. Tampoco hay que ir tan lejos como a Jalisco y podemos quedarnos aquí en la Ciudad de México. Apenas el fin de semana, Bianca, el domingo, en las redes sociales hubo se viralizó lamentablemente una noticia de una mujer trans, Donají, una vendedora ambulante, una comerciante de las calles de la Ciudad de México, que fue brutalmente golpeada por dos servidores públicos de la Ciudad de México. Brutalmente golpeada y hay un video incluso de una persona que graba a uno de estos hombres que golpeó a Donají, en donde este hombre grita muy orgullosamente, pero si no importa, ¿no ves que no es güey? No es vieja, es un güey, no es vieja, es un güey. Así con esas palabras textuales, justificando la golpiza que le acababa de propinar a esta persona, a Donají, y justificándola además pues bajo el argumento de que es una mujer trans. Precisamente por ello existe el Consejo para Prevenir la Discriminación, que fue creado, digamos, por mandato constitucional. La Constitución Federal creó en el año 2003 la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación a nivel federal, con el cual nació el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y a su vez le solicitó la Constitución a los demás estados, a las entidades federativas, que crearan sus propios consejos locales. El COPRED fue de los primeros, se tardó, digamos, en nacer todavía un rato, pero la Ciudad de México fue la pionera gracias en ese momento a el legislador David Razú, quien era en ese momento legislador todavía del extinto partido
el socialdemócrata, se me fue ahorita el nombre que llevaba Patricia Mercado, Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Razú entró al Congreso de la Ciudad de México bajo esa sigla y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos le tocó la creación del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Su primera presidenta fue Jacqueline Loast. Jacqueline llevó el COPRED de una manera muy valiente, muy inteligente, logró poner los temas de la discriminación en el centro de la discusión en la Ciudad de México, lanzó campañas como, por ejemplo, evitar que se despida a las mujeres de sus embarazos simplemente por estar embarazadas, lanzó el Gran Trato Igualitario de la Ciudad de México, que es prácticamente una alianza con las empresas de la ciudad, con el sector empresarial que está ubicado aquí en la Ciudad de México para que cumplan con la ley, para que cumplan con la contratación de personal diverso, que cumplan con la no discriminación en sus espacios, que haya talleres para prevenir este tipo de conductas, que se capacite, digamos, en el lenguaje de la igualdad y de la inclusión. Y hoy en día el COPRED lo preside Geraldina González de la Vega, quien ha continuado con un trabajo estupendo al frente del COPRED, con una asamblea consultiva que la acompaña y que está representada por ciudadanas y por ciudadanos pues, de distintos sectores de la sociedad civil de nuestra capital. Fíjate que ayer lunes, ahí en las instalaciones del COPRED, se realizó este aniversario, este 14 aniversario, con afortunadamente la presencia de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien fue prácticamente a dar un mensaje de respaldo al trabajo que hace el COPRED, a prometer y a ofrecer una reparación del daño por el asunto de la golpiza que se le dio a esta mujer trans, a Donají, a prometer una reunión también, a ofrecer una reunión con la Asamblea Consultiva del COPRED para ver cómo se podría fortalecer a esta institución y poder, en ese sentido, seguir combatiendo la discriminación en la Ciudad de México. Y creo que eso es un contraste fundamental, un contraste muy claro, sobre todo muy claro, con lo que está ocurriendo en el mundo, Bianca. Un suceso como el que vimos este domingo de esa golpiza brutal contra una persona trans en Argentina o en Estados Unidos, hubiese sido tal vez motivo de escarnio, motivo de mofa. El presidente Trump ni siquiera se hubiera referido a ella o el alcalde de alguna ciudad republicana en Estados Unidos. En Argentina, de una manera, el presidente Milei se habría burlado, le habría dado eco al policía o al servidor público que hubiese golpeado a una mujer trans. Y aquí en México me parece que la jefa de gobierno, Clara Brugada, reaccionó de una manera muy positiva. Inmediatamente el mismo domingo en sus redes sociales ofreció que se iba a encontrar justicia para Donají y que se iba a evitar que se repitieran este tipo de conductas en la ciudad. Creo que sí eso es, digamos, de cierta manera un ejemplo para lo que está ocurriendo en el mundo. La Ciudad de México siempre ha sido ese faro de libertades, ese faro de derechos, esa guía, digamos, en muchos sentidos para el resto del país, pero también para el resto de América Latina, de dónde están los temas progresistas. Y creo que la manera en la que podemos blindar de cierta manera a nuestro país, a nuestra ciudad, del regreso de opciones de ultraderecha o del avance de este tipo de opciones, como vimos también recientemente a este hombre, a Eduardo Verástegui haciendo también ese saludo nazi, ignorante de la historia completamente. Me parece que la manera en la que podemos blindarnos de todo eso es con instituciones precisamente como el COPRED, con instituciones que ayudan al cumplimiento de la ley, que escuchan a la ciudadanía, que protegen los derechos de las personas y que sobre todo nos ayudan a entender por qué hay que erradicar la discriminación, por qué hay que continuar con este tipo de conductas a favor de la inclusión, por qué la diversidad, la equidad y la inclusión son temas fundamentales en cualquier democracia, querida Bianca. Así es, querido Genaro Lozano, y justamente en ese 14 aniversario se resaltó la titular del COPRED, Geraldina González de la Vega, que en los últimos 6 años esta institución atendió a más de 13,000 personas. Se abrieron 1,166 expedientes que derivaron en 53 opiniones jurídicas que sientan importantes criterios sobre la discriminación y también fueron elaboradas 700 opiniones consultivas a la Fiscalía General de Justicia local. Así que, bueno, pues muchas felicidades a COPRED y muchísimas gracias a ti como siempre, querido Genaro Lozano. Nos escuchamos y nos vemos, por supuesto, el próximo jueves. A ti, al contrario, bonito martes y hablamos el jueves, Bianca. Un abrazo. Igual.